Bien, 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 todo bien, nada, feliz de estar acá nuevamente compartiendo un poco contigo. Oye, gracias de nuevo porque se haya dado esta oportunidad de poder grabar. Ujú, Me hace disculpar que he venido un poco apurado y toda la vaina, me he venido del trabajo y todo, y a veces, bueno, está, pero, ¿sabes? La conversación pasada que tuvimos se me quedó pendiente, y mucho más ahora que estoy trabajando, o sea, estoy profesor de básquetbol, tengo ujú, en mi propia escuela. Entonces se me viene mucho a la mente el tema del rendimiento deportivo de un atleta en formación. ujú, Y más que todo porque vienen a mí muchos niños, y muchos de ellos, por ejemplo, por primera vez en su vida están jugando al básquetbol. Entonces tengo este hecho de que tengo muchos chiquitos con obesidad infantil o con un poco de sobrepeso. Entonces, mi pensamiento, y como ya lo hemos podido conversar en un par de veces, es como cómo puedo ayudar a estos niños a que lleven un mejor estilo de vida en base a la nutrición, y que los pueda hacer rendir bien en, en el juego, ¿no? Tanto en los entrenamientos como en los partidos, porque ya hemos tenido un par de partidos y muchos de estos chiquitos vienen como que, profe, me siento muy cansado, como que ya no quieren jugar, pero no es por el hecho de que de repente tienen temor o nada, sino por el mismo hecho de su peso, por así decirlo, ¿no? ujú. Entonces, como para mí siempre es una constante de cómo poder ayudar, ¿no? Y cómo poder hacer generar conciencia, porque siento que ahora, como estamos con la tecnología, están con el celular, con la laptop, con las computadoras, los videojuegos. Entonces siento que esas cosas, querámoslo o no, para las generaciones de ahora es muy adictivo. Y siento que muchos niños y adolescentes prefieren estar en un computador a entrenando, sea cual sea el deporte que sea, ¿no? Sí, mira, para empezar, yo creo que ya pues no existe duda alguna de que somos personas mucho más sedentarias de lo que solíamos ser, o incluso nosotros, sin ir muy lejos. Claro. Nosotros al final hemos vivido, por así decirlo, la transición, ¿no? La aparición de la tecnología en la forma en la que la utilizamos y la consumimos hoy por hoy. Pero antes de eso, yo me acuerdo en mi niñez pasar horas de horas en el parque. Ahora, si tú te das cuenta, probablemente estos niños que vayan a la academia, fuera de las clases de educación física que tengan, que dentro de lo que yo me acuerdo no era algo de todos los días, era algo de una vez por semana, exagerándote dos, eh, tienen que destinar una hora, en la gran mayoría de los casos, en un buen escenario al día para hacer actividad física. Cuando anteriormente, en realidad, incluso cuando uno salía del colegio, pasaba una cierta cantidad de horas posteriores a eso haciendo educación física como tal, y ni qué decir los fines de semana. Claro. Como tú dices, obviamente los distintos tipos de estímulos digitales y de pantallas que tenemos, obviamente terminan, por así decirlo, compitiendo con eso, ¿no? Y al final, lamentablemente, hay que reconocer que la atención, no solamente de los niños, sino de la gran mayoría de nosotros hoy por hoy, está ahí, ¿no? En la digitalización, en las pantallas, en los celulares, en los formatos, en los contenidos de formato corto, que ahora pues nos estamos acostumbrando a consumir, ¿no? Eh, Igual entonces dicho esto, sí, pues hay algo que sucede con los niños y te lo digo porque yo lo veo mucho. Trabajo muchísimo con deportistas en etapa formativa, que en pocas palabras son niños que empiezan a hacer deporte. Claro, ellos buscan hacerlo a un nivel que se pueda considerar alto rendimiento, pero evidentemente aún están en una etapa de desarrollo y están pasando, pues, por así decirlo, por etapas prematuras, amateurs en cuanto a su desempeño y a su desarrollo en el deporte. Yo creo que lo primero que hay que hacer con todos los niños es tratar de instaurarles ese chip de objetividad a través de la comida, que eso es algo que yo me doy cuenta, hermano, eh, ya pues después de años de trabajar con un montón de personas, las personas muchas veces solo comen para satisfacer su paladar, o sea, solamente para presionar, digamos, sobre el lado del placer, pero, o sea, ahí estás ignorando más que nada la principal función de la comida, que es la nutrición, ¿no? O sea, el proveerte de nutrientes. Esa es la principal razón por la que comemos. Ya, ojo y ojo, yo soy fanático de la comida, de la gastronomía, pero hermano, hay que ser, incluso si uno mismo se pone ahorita a investigar,
la gastronomía es una aberración de la comida. O sea, eso es algo creado por nosotros, ¿no? Y eso es Wow. algo que nosotros nos hemos acostumbrado a consumir de esa forma, pero claro, lamentablemente hay que ser sinceros y hay que tener en cuenta que no vivimos en un mundo con mesura, sino todo lo contrario a eso. En el caso de un niño es aún peor porque el niño no tiene ni siquiera esa madurez y esa disciplina que muchas veces termina viniendo de la mano con la madurez como para poder ver ese aspecto objetivo detrás de lo que come, ¿no? El niño simplemente piensa en que, oye, este caramelo me gusta, me da placer, me voy a comer otro, ¿no? Y cada vez que lo vea lo va a querer comer, porque para él, incluso en los niños, ya hasta que no entran en una etapa quizás adolescente, el tema de la vanidad tampoco es algo que les importe tanto. Esto obviamente, este paradigma empieza a cambiar un poco cuando ya es un niño que hace deporte y que busca hacerlo a un nivel competitivo, porque ya tiene el marco comparativo de cómo está el resto o cómo está su propio estado físico en función o en respecto al resto, ¿no? Entonces ya ahí estamos hablando de un contexto distinto. A estos chicos, lo primero que obviamente hay que tratar de instaurarles, como te comentaba, es que entiendan el chip de que las decisiones que ellos tomen a lo largo del día respecto a qué comer van a tener evidentemente un impacto directo de forma inmediata en cuanto a sus niveles de energía y cómo esté, en qué estado lleguen a nivel digestivo al momento y a la hora del entrenamiento. Y eso va a determinar la calidad que puedan tener de parte de esa sesión de entrenamiento específicamente. Y tiene un componente también a largo plazo, que es lo que tú mencionas, el tema de la composición, el peso. Evidentemente, un niño que está fuera de forma es un niño que puede ser técnicamente muy dotado, pero que físicamente no va a poder cumplir con lo que tú esperas que cumpla, ya sea en una práctica, en un entrenamiento, y ni qué decir en una competencia, en un partido, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer contexto que hay que tener siempre presente. A esto también, obviamente, hay que sumarle que la nutrición, si bien hoy por hoy encontramos muchísimas fuentes de información al respecto, no todas, ahora y por hoy hay mucho cruce de información, hay mucha información contradictoria. Para una persona que realmente no sabe interpretar la información de forma correcta puede resultar muy confuso. Y eso que estamos hablando en el caso de una persona que busca informarse y aprender. Pero en el caso, te soy sincero, de la gran mayoría de los padres, esto es algo que difícilmente sucede, ¿no? Entonces terminan más que nada alimentando al niño de una manera empírica, asumen que obviamente el niño te dice tengo hambre y inmediatamente lo que piensan es que le tienen que dar más plátano, más pan, y no necesariamente es así, ¿no? Ya obviamente en términos de cada niño pues tiene una especificidad distinta, ¿no? Así como también los adultos tenemos distintos somatotipos, que son básicamente tipos de cuerpos predominantes, entonces obviamente ahí varía bastante de persona a persona, pero como para tener esto, digamos, de pantalla de fondo, creo que sí es importante traerlo a la mesa, ¿no? Claro, totalmente, y se me viene, yo creo que un punto importante en el hecho, porque he conversado con muchos entrenadores, hace poco vino un entrenador muy conocido, el Huevo Sánchez, y algo que él dijo me dolió, pero al mismo rato me hizo como, ok, esto es un reto para ti que quieres seguir impulsando, porque él nos dijo, un jugador, bueno, dijo obeso, que está fuera de forma, nunca va a llegar a nada en este deporte. Exacto, Y yo digo, ok, sí, en este deporte y en todos los deportes, entonces, ¿cómo uno puede hacer? Porque ahí yo creo que es importante porque tú como nutricionista siento que tienes la autoridad como para decirle, mira, esto tienes que hacer así, 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 así. Entonces, yo no me encuentro en esa posición y a veces digo, y me imagino que muchas personas a veces cuando quieren dar esto como, cuida lo que estás comiendo, o sea, cuida lo que tu hijo está comiendo. A veces yo veo a señoras comprarles gomitas a sus hijos, dulces a sus hijos a determinadas horas. Gracias a ti me metí mucho a leer a Michael Pollan. ujú, uf, He leído casi todos sus libros y dentro de todo el libro de Saber Comer, que son como unas ujú, 60 reglas, te habla mucho bastante y justo lo primero que tocaste fue eso, o sea, no estamos confundiendo el nutrir nuestro cuerpo con satisfacer nuestro cuerpo, o sea, y obviamente el azúcar, las grasas trans, eh, las harinas son cosas que de una u otra manera pueden satisfacer y, ¡ay, qué rico! Pero no estamos generando ningún tipo de nutriente y no estamos haciendo que nuestro cuerpo se mantenga bien. Entonces, para mí,
es un reto muy, muy grande. ¿Cómo crees que un entrenador, un padre de familia, alguien que tenga a su hijo en esta condición y que esté haciendo deporte, cómo podría hacer uno para comenzar poco a poco a inducirlo en el tema de que cuide su nutrición para poder lograr un rendimiento, ¿no? Porque a veces creo que se dice de que con el tema de la formativa, una vez escuché, no trates cuando estamos en tema de formativa, en primera instancia es formar a los chicos y darles este deporte para que ellos puedan, lo puedes ver de una manera recreativa, pero yo siempre lo veo de una manera como competitiva, del hecho de, ¿por qué no poder ayudar a este pequeño desde chiquito? Con la nutrición, con el acondicionamiento deportivo, con gimnasio, con sus horas de sueño, o sea, porque yo digo hacer deporte y siempre se los recalco a mis alumnos, no es solo venir los días que te toca y te vas y haces y te olvidas, no, o sea, el deporte es un estilo de vida Ujú, y el niño, el adolescente, el joven o el adulto que practica un deporte, o sea, si realmente quiere meterse, así sea como hobby, porque siento que no sería algo como, por ejemplo, tú haces jiu-jitsu, entonces siento que no sería algo válido, o sea, hacer el deporte que haces, termina tu hora y haces de ahí, tomas, comes comida chatarra, pero así como parte constante, ¿no? A mí mucho me preocupa eso. ujú. Mira, yo creo que has tocado un punto súper importante, ¿ya? Y yo te voy a hacer un paralelo, y porque tú mismo lo mencionaste, ¿no? Por ejemplo, en el Jiu-Jitsu, que no solamente es un deporte individual, sino que es un deporte, o sea, de lucha. Al final, si tú, por ejemplo, te enfrentas a una persona que tiene Ujú, más o menos un mismo nivel de aprendizaje, que tiene más o menos una misma cantidad de años que tú entrenando, o sea, lo que puede terminar prevaleciendo entre quién va a ser el vencedor y quién va a ser la persona derrotada, va a ser el que esté físicamente mejor preparado para hacerlo, ¿no? Y en el jiu-jitsu sí o sea, se transfiere mucho eso al deporte, ¿no? Es muy notorio. Tú te das cuenta cuando entrenas quién se cuida con la comida, tú te das cuenta quién prioriza el descanso, tú te das cuenta quién sale los fines de semana, tú te das cuenta quién come de una manera u otra, porque todo el tiempo es como que un comparativo que siempre está presente, ¿no? Al final, obviamente, en los entrenamientos uno lucha con distintas personas y ese tipo de cosas salen a flote. Te soy sincero, yo también considero que quizás han habido una serie de hábitos que yo he terminado adoptando porque obviamente conforme ha transcurrido el tiempo, este ya es mi noveno año practicando Jiu-Jitsu desde que empecé, entonces eh, es parte de algo innato también del propio arte marcial, ¿no? O sea, el siempre incitarte a estar constantemente buscando distintas vías de mejora, ¿no? Eh, para regresar al ejemplo del básquet, ¿qué pasa? El básquet es un deporte en equipo. Podríamos decir hasta cierto punto, por ejemplo, en otros deportes en equipo, quizás como el fútbol, también podría suceder en cierta cuota. Eh, Puede ser que cierta parte de esa falta de condición física se pueda haber compensado por ciertos atributos, porque al final tú te apoyas en ciertos compañeros para competir, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener, no sé, un pivot, por ejemplo, ¿no? ujú, Para hablar específicamente del básquet, una persona que juega de 5 ahí abajo del aro, que evidentemente está súper subido de peso, pero que quizás es mucho más alto que el resto de los chicos y a pesar de que es una persona que no, un niño que no está en forma, que no cuenta con la actitud física necesaria para lograr su máximo desempeño en ese deporte, te rinde bastante bien porque tiene otro tributo que termina siendo muy importante y al final ese aspecto de velocidad lo puede complementar con otros compañeros, ¿no? Quizás con aleros, jugadores que tengan otro tipo de características. ujú, Entonces, eso es algo que también creo que pasa en los deportes en equipo. Otra cosa que también hay que tener en consideración es que, hermano, y obviamente pues, y ahora que tú estás a cargo de un equipo, te das cuenta que no todo el mundo, es raro porque hay papás que claro, llevan a sus hijos, quieren que sus hijos practiquen un deporte, pero es como que a la vez no quieren que se comprometan como idealmente deberían comprometerse, ¿no? Para, pues, evidentemente sobresalir y quién sabe encontrar algún futuro en ese deporte específicamente, ¿no?
Hay algunos padres que imagino que lo ven simplemente como algo recreacional, no le toman necesariamente la importancia necesaria y es que al final hay que tener en cuenta que la gran mayoría de personas no tienen ni idea de lo que implica ser un deportista. Y con la gran mayoría de personas me refiero a los padres, ¿no? Eh, Ser un deportista hace 20 años versus ser un deportista hoy en día es muy diferente. O sea, hoy por hoy es mucho más demandante, hay mucha más competencia, tenemos mucha mayor cantidad de métricas, herramientas, información. O sea, ya es algo realmente el que está dispuesto a mejorar, hoy por hoy va a encontrar las formas de hacerlo prácticamente que en todo momento, ¿no? Por eso es que, como tú dices, el deporte se convierte en un estilo de vida. Uno comienza a adoptar una serie de hábitos todos los días para tratar de performar mejor cuando entrena, tener una mejor calidad de entrenamiento, una mejor capacidad de recuperación y por ende buscar estar en un mejor estado físico cuando llegue el momento de competir, ¿no? Claro, totalmente. Y yo creo que siempre el tema va a ser un reto. Y más o menos cómo uno podría hacer cuando estamos comenzando etapas formativas, por así decirlo, en el minibásquet, ¿no? Cuando los chicos empiezan a formarse, uno cómo más o menos puede ir de poco a poco incentivando a Ujú, que uno se preocupe más por la nutrición, porque siempre está yo le digo mito porque no sé, no estoy 100% seguro de que sea real, de que muchas mamás vienen y me dicen, lo meto al básquet porque quiero que mi hijo crezca. Entonces yo le ujú, digo, o sea, no estoy 100% seguro si el básquet te va a hacer crecer, pero de lo que sí ujú, estoy seguro es de que siempre les digo a los alumnos ya que siempre me dicen, profe, quiero donkear. Tengo alumnos grandes. Entonces yo le digo, bueno, ¿quieres donkear? Tu alimentación, está prohibido todos los alimentos procesados, las gaseosas, tus horas de sueño, o sea, tienes que dormir tus 8 9 10 horas, ujú, eh, creo que la nutrición y el tema del estiramiento y el acondicionamiento de gimnasio. ujú. Entonces, cuando yo les digo todo esto, entonces es como que, ah, la profe, Exacto. mucho. Y es como, ahí creo que mucho vamos al tema de los hábitos. Ujú, Porque yo creo que si desde ya de minibásquet lo empiezas a ayudar, porque creo que a veces, por ejemplo, tengo un alumno que le encanta el chifa. ujú, Entonces, no sé si diario o interdiario va y se come su chifa. Entonces yo le digo, mira, si quieres mejorar, tienes que dejar la gaseosa. Ya está bien, profe. ¿Y tu chifa? Me dice, no, o sea, y lo ven como si fuera algo tortuoso, o sea, como ujú, si yo le estuviera quitando un brazo. Entonces, a veces es muy difícil entrar en el chip, ¿no? ujú, Y siento que es mucho más complicado cuando el papá o la mamá tienes esta, creo que por decir, ignorancia, desconocimiento, mejor dicho, este desconocimiento de que ciertos alimentos, horas de sueño, el gimnasio y el apoyo incondicional que le des a este niño lo va a hacer tener una mejor performance a futuro. Y, por ejemplo, al final, creo que tanto tú como yo trabajamos en un ámbito de, si bien es cierto, ayudamos a las personas a mejorar, pero nosotros solo los ayudamos y nuestra ayuda llega hasta donde se nos permita. Y ya después yo siento que si el trabajo se llega a concretar, la persona va a llevar esto toda una vida. Yo hice deporte muchos años en la adolescencia, en mi juventud, y ciertas cosas se me han quedado. O sea, sé que ciertos alimentos son malos para mí, sé que si duermo a tales horas me va a afectar en el condicionamiento y muchas otras cosas. Entonces más o menos, ¿cómo podrías ayudarme a guiar a ujú, estos niños para que entren en conciencia, más que todo, para cuando yo les diga, este alimento procesado, no, esto está mal porque tal, y no ujú, como, no, esto está mal porque él lo dice, porque ujú, siento que justo tú decías mucho de, por ejemplo, siento que ahora estamos en un momento donde todo es tan asequible. No solo en aspectos de comida, sino en aspectos de las redes sociales, por ejemplo, ves muchas personas subiendo contenido de nutrición. Y yo digo, por un lado, para los expertos y que se dedican a eso, dan la información correcta está bien, pero para otras personas, para otros que dan mala información, que dan malos datos y que, por ejemplo, a veces mi mamá me dice, hijo, comer esto está mal, o esto, y le digo, ¿de dónde escuchas eso? De internet. ujú, Entonces es como, yo ahí veo, es hermoso que esté asequible y siento que mucha gente puede
ayudarse gracias a ello, pero siento que esta accesibilidad de información tiene que ir acompañada con una base. Entonces, he ahí el tema. Sí, mira, sí, te soy sincero, es complicado. Y es complicado porque al niño, como te explicaba, es difícil a veces encontrarle esta racionalidad, o sea, decirle esto te va a generar esto. Yo lo que siempre trato de hacer con los niños es basarme mucho o preguntarles mucho constantemente, tratar de que ellos analicen el cómo se sienten, ¿no? O sea, que ellos entiendan cómo se sienten hoy por hoy, si les duelen las rodillas porque están con sobrepeso, si se están cansados. Repetir, la repetición en el caso del niño, te soy sincero, es importantísima, porque de por sí los niños, como te digo, tienen otro nivel de atención, les cuesta mucho más a veces entender este tipo de cosas que, claro, para ti, para mí son muy racionales. Yo te Claro. puedo dar tres explicaciones ahorita fisiológicas de por qué es esto y por qué aquello, pero el niño no entiende. Entonces, muchas veces la repetición tiene que jugar ahí un papel clave, pues, ¿no? El decirle, también te soy sincero, algo que trato de hacer bastante es en lugar de eliminarle cosas por completo, tratar de negociar. Por ejemplo, si un niño solía comerse tres chifas a la semana, empezar quizás con bajarle de tres a solamente una y que solamente lo haga, por ejemplo, los sábados después del partido. Mm. Entonces, ¿me entiendes? Regresas un poco a ese condicionamiento clásico que al final fue con el que nos criaron a nosotros, de que íbamos al dentista y luego nos daban un chupete. Pasabas por una situación pues desagradable, pero Claro. terminabas teniendo esa retribución que te hacía sentir dulzor y por ende te hacía sentir feliz. Y de esa manera, por ejemplo, al niño como que tienes que persuadirlo sin necesidad de serle tan directo, tan explicativo, porque al niño le va y le viene ahorita, o sea, él no ¿me entiendes? Haciendo esto, o por ejemplo, no sé, si tienes un niño que le encanta el chocolate y le encanta, yo qué sé, el sublime extremo, por ejemplo, y el niño me dice no, y a ver, hay que acá hacer un paréntesis y también entender que ningún niño tiene la capacidad adquisitiva como para ir y comprarse los sublimes él. Hay alguien que se los está comprando y esa persona tiene una responsabilidad. Claro. Pero ya eso es algo que podemos regresar luego más adelante, ¿no? Si un niño, por ejemplo, se come un sublime al día todos los días, también puede jugar y tratar de proponerle, negociarle un sustituto. En vez de que te comas ese sublime, ¿qué pasa si te comes un fondi sin azúcares añadidos, por ejemplo? Ya de por sí estás generándole un cambio, ¿no? Pero no es un cambio tan drástico como para que el niño diga, oye, me quedé sin mi chocolate y ahora pues, ¿qué voy a hacer? Soy triste y hago berrinche porque quiero volver a comer mi chocolate. Se lo das, pero no necesariamente es el chocolate que él solía comer anteriormente. Es un chocolate bastante más rescatable y que hasta cierto punto le genera ciertos aportes de ciertos nutrientes, ¿no? Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Siempre el tema de la negociación. Reducir la frecuencia de un comportamiento o encontrarle un sustituto, por ejemplo, a algún determinado producto que le termine generando gratificación al niño y que por eso al final él lo come, ¿no? Evidentemente, pues como te digo, el niño no está ni por acá con lo que aporta nutricionalmente el cereal que se come en la mañana, simplemente él lo come porque le gusta el sabor. Y antes de volverte, hermano, la palabra y quizás pasar a otra pregunta, sí me gustaría acá aprovechar para hacer un llamado de atención a los padres, porque también cuando vienen muchas veces los padres, y yo evidentemente, y ojo, no es por juzgar a nadie, pero lo que los padres tienen que entender es que el niño necesita de tener un grupo de apoyo positivo. Si al niño tú le quieres tratar de instaurar ese chip de comer saludable y tú al costado te estás comiendo un lomo a lo pobre, o sea, olvídate, al niño se le va a ser imposible hacer ese cambio, ¿me entiendes? Porque él se va a sentir el diferente, se va a sentir que él está tratando de comer de una manera en que a nivel de gusto, por ejemplo, no es algo que a él lo convenza y sin embargo te ve a ti, que tú sí estás comiendo rico, que tú sí estás sacándole el máximo provecho, la máxima satisfacción a la comida, el niño no va a entender el por qué. Entonces, y acá regreso siempre a esto que te decía, ¿no? El niño no es racional. El niño recién va a comenzar a agarrarle importancia por esto cuando comience a implementar ciertos cambios y sobre todo cuando los vea reflejados en su desempeño, capacidad de recuperación y etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que como padres, si uno quiere realmente mejorar eh, los hábitos nutricionales del hijo,
tiene que involucrarse él también en ellos, ¿no? No vas únicamente con comprar las cosas y cocinárselas a él. El tema de qué cosa te ve él comiendo, si es que esa comida que, por ejemplo, él va a comer, quizás la comparte contigo también, ¿por qué no? En los momentos donde se sientan a comer todos juntos en familia, ¿qué cosa hay sobre la mesa? Eso también es súper importante porque es parte al final de este círculo de apoyo que el niño necesita, ¿no? Totalmente. Y justo eso es una cosa que mi mamá, por ejemplo, mi papá es prediabético Ujú, y recién ahora está entrando en conciencia de, o sea, todo lo malo o sea, todas las comidas que en algún momento consumió y todas las irregularidades que dio se ven reflejadas. Y es lo que decía mi mamá, acá en la casa todos comen lo mismo. ujú, Y yo le decía, no, pero, o sea, yo no soy prediabético, ¿no? No, todos comen lo mismo, porque, como tú decías, o sea, siento, si lo vamos a llevar al tema de apoyar a tu hijo que está haciendo deporte o que no quieres que esté en la obesidad o quieres que cambie sus hábitos alimenticios, o sea, tú no le puedes dar a tu hijo un pollo a la plancha, full verduras y tú al costado papas fritas, chicharrón de pollo o un pollo broster. exacto, Entonces, no hay mucha lógica. Entonces, yo creo que ahí el tema va salimos de lo deportivo y vamos al tema de trabajar en sociedad, ¿no? Porque ya, obviamente, el papá te puede decir, ya, pero yo no hago deporte, o sea, a mí no me, solo veo, yo llevo una vida de trabajo y entonces yo creo que ahí podemos llevar la nutrición al tema de la sociedad, o sea, cuán desinformados, y creo que el tema ahora del fast food, de la vida súper acelerada, del hiperconsumismo, nos ha llevado a estas instancias. Realmente es como Michael Pollan mencionaba en su libro de que para él ir a un supermercado es como ir directamente a una tumba, porque hay muchas cosas que hay súper procesadas y, por ejemplo, lo más natural está donde nadie puede ver en un supermercado. O sea, tienes que caminar mucho y lo primero que se ve, alimentos procesados, harinas, azúcares. Entonces, todo eso influye a, a que haya una mala nutrición. Entonces, yo siento que ahí el problema de repente ahí es un poco más grande, no por decir tan grande, sino un tema de más de conciencia, de concienciación, de, de decirles, miren, pero yo creo que todo ser humano debería preocuparse por lo que come, de que no solo coma algo para, ya, pum, voy a comer esto, ya, no tengo hambre, pero, perdón, como esto, sació mi hambre y ya, pero cero nutrientes. ujú, Y encima comida que a largo plazo te puede generar enfermedades. Y es como, a la larga tú lo ves y para mí me da un poco de, no sé si temor o miedo, pero hubo un momento, como creo que te pude haber comentado antes de que yo me metí al veganismo, solo comía frutas, comía verduras, nada de productos de origen animal. Entonces me puse a investigar mucho sobre cómo estas grandes industrias invertían en publicidad, cómo era, por ejemplo, lo que dijiste de la gastronomía. Pucha, a ver, siento que como como peruano puede dolerte porque nuestra comida es riquísima, es variada, e incluso siento que muchos productos son nutritivos, pero al nosotros meterle tanto condimento, ponerle tanto carbohidrato y recibir el plato, yo creo que hay cero nutrición. Entonces, como es ahí siento que cuando ahí te das cuenta de que el problema es mucho más grande y el trabajo es mucho más arduo, de que uno puede empezar a generar esta conciencia. Yo lo empecé a hacer en mi trabajo. eh, mi, la comida que yo llevo al trabajo es súper saludable. Casi nada que llevo es frituras o comida procesada, el azúcar la saqué. Entonces en mi trabajo de una u otra manera ven eso, ujú, ¿no? Y no digo que me imiten, pero me da este pequeño espacio para decir, no, mira, yo dejé de consumir esto por esto y ya, ¿no? Y hay gente que me dice, ay, sí, ¿no? Debería hacer lo mismo. Y no sé si lo harán al fin y al cabo, ¿no? Pero siento que de una u otra manera uno mismo es el vehículo para poder ayudar a los demás a mejorar en el aspecto de su nutrición. ujú. Y mira, ahí al final, sobre todo, creo que has tocado, o sea, en verdad, si tú te pones a pensar y sacas tu línea, hoy por hoy somos los humanos una especie tan metabólicamente enferma
que el que se cuida suele ser el raro o el distinto en una sala. Por eso es que termina llamando la atención, ¿no? Wow. Versus que si tú comes, no sé, te pides un delivery, cualquier cosa, o si te vas a comer un menú totalmente desproporcionado, evidentemente con insumos, pues, ¿me entiendes?, de calidad muy baja, aceites refinados, hidrogenados, potencialmente inflamatorios, etcétera, etcétera. Eso es lo normal, ese es el común denominador. Y es que, claro, tal cual como tú dices, vivimos pues en un momento y en una era tan acelerada que a veces la gente no tiene ni tiempo para darse una pausa y siquiera tener esa orientación o ese pensar hacia el bienestar. Recién eso sucede cuando las enfermedades aparecen y muchas veces en esos momentos ya la colina es muy alta o ya posiblemente puede ser muy tarde para buscar generar un cambio, ¿no? Eh, lo otro que dices respecto, o sea, sí, mira, y te soy sincero, sí han habido momentos de mi vida, o sea, a lo largo de los años, donde yo también me lo tomaba mucho más personal. Eh, Personalmente no comparto la forma en la que vivimos. Podemos llamarlo, no quiero sonar así antisistémico, pero, o sea, las grandes industrias, siento que al final por lo mismo que tienen un factor económico de por medio, muchas veces eso termina prevaleciendo sobre el componente, digamos, moral. Únicamente tienen que atingir cierta cantidad de números y al final las personas, los consumidores, somos los que terminamos pagando los platos rotos por eso, ¿no? Porque al final, lamentablemente, y claro, tú tienes los extremos, por ejemplo, los ultraprocesados, que a ellos les conviene generarte un cierto nivel de dependencia por donde lo veas, no necesariamente porque este tipo de cosas actúen como droga, pero al final son una fuente de placer y son una fuente de placer muy inmediata y de muy fácil accesibilidad, como tú comentaste. Entonces hay un montón de gente que se ve envuelta en ese loop y le es muy difícil de salir, incluso un montón de gente que nunca logra salir, ¿no? Eh, y claro, tú vas a un supermercado, por ejemplo, y para venderte un jugo de caja con preservantes, te ponen que es alto en vitamina C, pero si tú pasas al frente de las mandarinas o las naranjas, no tienes ningún tipo de señalética que te diga que eso también es alto en vitamina C, o que el potasio es alto o que el plátano es alto en potasio, o que esto, que lo otro. Solamente los productos procesados tienen este tipo y eso inconscientemente sucede, hermano, para que tú termines optando por ellos, para que tú termines pensando que eso es lo que tienes que comer para obtener determinada vitamina o determinado nutriente, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Claro. Pero todas esas cosas tienen un porqué. Los colores de los productos que se utilizan tienen un porqué para que puedan generarte un diferencial en los anaqueles, todos los materiales en el punto de venta, todo está hecho para jugar con tu cerebro de tal manera que tú termines sintiéndote seducido por ese producto y que lo consumas reiteradas veces. Entonces, sí, definitivamente es un panorama desalentador. Creo que igual hoy por hoy nosotros, nuestros papás, por ejemplo, que no tenían acceso a información, que no existía la era de la informática, ellos comían esto a diestra y siniestra y porque la publicidad les decía que era lo mejor para ellos. Hoy por hoy ya existe una resistencia, por así decirlo, ¿no? Sin ir muy lejos, este espacio que estamos abriendo termina yendo en contra de esta gran industria, ¿no? Porque al final no es solamente la industria de los productos terminados, de los productos alimenticios. Son los productos alimenticios, son las empresas farmacéuticas y son las empresas, las grandes empresas o corporaciones hospitalarias. Entonces, hay que tener en cuenta que una persona sana deja de retribuirle económicamente a estos tres grandes industrias. Entonces, no es poca cosa y lamentablemente son clientes que ellos no se quieren perder. Totalmente. O sea, te conviene, te conviene darle este tipo no sé si decirlo alimentos o este tipo de, bueno, digámosle alimentos, Productos, ¿no? este tipo de productos a una persona Ujú. por 10 20 años, cosa que cuando llegue a su adultez o a su vejez, ¡pum!, ya tienes un paciente con diabetes, Exacto. o prediabético o ya diabético, entonces ahí generas un montón de dinero y con muchas otras enfermedades. Entonces, el tema para mí es como cómo podemos hacer, yo lo hago de una u otra manera, pero también el hecho de, por ejemplo,
no satanizarlo, porque a veces uno cuando uno, por ejemplo, muchas veces me ha pasado de cuando empezaba a decir por qué me volví vegetariano y por qué, o sea, lo entendían a medias, pero decían, no, pero la carne es buena, yo sé que es buena la carne, o sea, que no comes pollo, o sea, yo no voy al hecho de que ya no quiera comer animal, sino como no me está gustando de cómo se está llevando la industria, la industria, ¿cómo decirlo?, de la carne, La de, de ganadería, la el negocio ganadería. avícola. Porque ya no es como tienes por ejemplo, en mi casa tengo cuyes y pollos que los alimentamos con alfalfa, con las cáscaras de las verduras, sino como ahora para botar mucho más rápido los pollos, les inyectan a los mismos animales también. Entonces ya va mucho más allá de como no quiero que maltraten a los animales o no, que también siento que es un punto válido para muchas personas, pero para mí más va el hecho de, o sea, estoy comiéndome un animal que está o sea, Alterado, ajá. químicamente alterado. Y es como, algo me pareció muy loco que un científico decía allá en los Estados Unidos, de que él detectó, no sé qué le había dado, como una gripe, una tos, algo así. Entonces, como él decidió investigar un poco más. Y lo que pasa cuando él tomaba estas pastillas para quitar, él tenía unos anticuerpos que se habían generado a causa de que esta persona comía muchos productos animales y que esos anticuerpos ya estaban dentro de sí. Entonces, cuando consumía estos fármacos, no le hacían ningún tipo de efectos porque los anticuerpos del animal estaban Ujú. en sí mismo, ¿no? Entonces, como, ala, complicadísimo, complicadísimo y como tú dices, ¿no? O sea, para mí por un lado, es difícil el hecho de poder llevar la conciencia, pero yo no trato de satanizarlo más que todo. Entonces, como tú dijiste, ¿no? A veces es un poco hacer un pacto con el diablo de decir como, ya, ok, ¿por qué no intentas por ejemplo, tú que a ti que te gusta comerte, no sé, ponte un yogur de esos o ciertas cositas que compras en un súper, estos cereales, ¿no? ¿Por qué no intentas reducir el consumo? Para que Ujú. veas cómo se siente tu cuerpo. ¿Por qué no intentas, haz una semana sin azúcar? Solo una semana. Nadie te está diciendo que dejes el azúcar. Para ver cómo te siente su cuerpo. Y realmente yo siento que la gente al hacer eso empieza a notar los cambios, porque los cambios están, varias veces he escuchado de cómo a la gente se le ha reducido el estrés, de que ahora ya sí pueden dormir, eh, sus niveles de azúcar han bajado. Entonces, siento que sí se puede lograr a hacer esto, solo que realmente yo creo que las personas como necesitan este despertar. Y con esto digo, ok, ya no van a desaparecer las mega empresas, porque siempre va a haber alguien que va a querer lo más rápido, pero el hecho de que aún así esta persona que elija lo más rápido sepa que esto que está consumiendo, si lo hace reiteradas ocasiones por una prolongada cantidad de años, te va a traer consecuencias para tu salud. Yo le decía a mi papá, papá, si tú quieres no te cuides, pero para mí va a ser muy doloroso cuidarte en 10 años. Ujú. Exacto. Dije, te juro que yo voy a sufrir porque esto. Entonces es como, a mi papá le cuesta. Entonces yo digo, bueno, si a mi papá le cuesta, a otras personas que no tienen digamos, este problema que es prediabético, digamos una persona sana, entre comillas, que tú le dices, no hagas como, pero si estoy bien, a ver, ándate, hazte un chequeo Ujú. para que vea, de repente tiene el azúcar alto, muchas grasas, entonces es como llevarlo a un nivel, o sea, llevar esto a un nivel de que la gente, las personas tengan conciencia. Ya creo que ya está en cada ser humano decir, esto es bueno, esto es malo, esto a largo plazo me sirve, porque es una inversión al fin y al cabo. Si bien es cierto, llevar un plan de nutrición e invertir en estos productos, por ahí a algunas personas les puede parecer un poco caro, o cambiar la dieta de una noche a la mañana, pero a largo plazo es súper beneficioso. Sí, es que al final yo creo que tienes que, o sea, lo que no inviertas en tiempo, en energía y en dinero, ojo que también sí creo que es importante tener en cuenta de que hay excepciones, ¿no? O sea, Ujú.
Pasa pues que obviamente hay una persona que por motivos de la vida no pudo tener una preparación adecuada, tiene un trabajo donde le pagan muy poco y tiene cuatro bocas que alimentar en su casa. Evidentemente es una persona pues que, ¿me entiendes? Claro, Es complicado, pero es una persona que muy difícilmente va a poder alejarse pues de todo este tipo de productos que estamos comentando. Sin embargo, cuando hay información, cuando hay formación, cuando hay los medios, cuando hay posibilidades, sí pues ahí al final tienes todo lo que necesitas realmente, pero al final hay que tener en cuenta, hermano, que mucha gente no lo hace y no lo termina haciendo porque es lo más difícil de hacer. O sea, cuidarte y estar saludable implica trabajar, o sea, implica que tú entiendas el porqué detrás de tu comida, implica que tú tengas un mayor involucramiento con eso. Como tú dices, la gran mayoría de gente piensa o interpreta que está bien hasta que efectivamente pues en algún determinado análisis de sangre no demuestra lo contrario, pero sinceramente una persona que tiene un porcentaje de grasa, por ejemplo, por encima de lo que debería, es una persona que no está bien. Es una persona que dependiendo del exceso que tenga, puede estar constantemente en un estado inflamatorio y que lo va a hacer mucho más propensa a desarrollar en unos años quizás alguna posible enfermedad crónica no transmisible. Entonces, ese es el problema. Muy pocas personas tienen acceso a poder realmente medirse y evaluar cuánta adiposidad, qué nivel de grasa corporal tienen, pero oye, realmente te aseguro que mucho menos de las que piensan tendrían realmente pues valores, porcentajes graso adecuados, ¿no? Y ni qué decir de la masa muscular, que eso ya obviamente es entrar un poco hacia el sedentarismo, que ahí sí pues hay que tener en cuenta que hoy por hoy vivimos en una epidemia de poca masa muscular. Y eso sabemos, pues tú también obviamente tienes clarísimo que eso es terrible, ya mucho más allá que únicamente para el desempeño, para la salud, ¿no? Y para la vejez, ni qué decir. claro, total. Y justo creo que ya para ir cerrando, justo quería llegar al tema de, creo que ambos estamos de acuerdo de que es un poco difícil el tema y es mucho aún más difícil si uno no tiene la disciplina y los hábitos para querer hacer esto diario. Porque yo creo que alguien, si van y le dicen, mira, estás con tu porcentaje de tu masa muscular es baja, tu porcentaje de grasa es alto, tus azúcares son altas, y es como, ok, uy, se cuida, bacán, 3, 6 meses. Vas de nuevo al nutricionista o al doc y te vuelven a dar tus resultados y hay una mejora. Entonces, al tú ver esa mejora, empiezas a dejar, bueno, ya estoy bien. Y vuelves un poco a la rutina. Entonces, ahí va el hecho de, yo creo que si uno elige el camino realmente que lo va a hacer, que lo va a hacer bien, yo creo que ahí va mucho el tema de ser una persona disciplinada. Una de las cosas que a mí me encanta mucho el budismo, decía uno de estos samanas, que la base o el comienzo de la disciplina está con la comida. Si tú puedes controlar lo que te metes a la boca, créeme que vas a controlar el hecho de que si te quieres levantar a las 4 de la mañana e irte a entrenar o irte a correr o hacer cualquier otra actividad que realmente va a requerir, lo vas a poder hacer porque estás controlando lo que te estás metiendo a la boca y es como, es importante realmente el hecho, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Ahora somos seres muy sedentarios. Ya, ponte, puedes hay personas que no hacen ejercicio y si lo hacen es una vez a la semana y cuando lo hacen de una manera como que, ay, bueno, ya sí, estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Pero a la larga, o sea, lo que va a pasar con esto es que va a presentar problemas en los huesos, se va a descalcificar. Entonces es importantísimo acompañar tanto la nutrición como este conocimiento para llevar una vida mejor con el tema de los hábitos, la disciplina, que al final todo es un bello conjunto, ¿no? Para tener una mejor vida, una vida plena, una vida sana. Y yo creo que deberíamos ponerle mucho más énfasis en esos puntos. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, como te digo, es un tema complicado. Yo antes me solía, y a ver, te soy sincero, yo también no creo porque he sido muy extremista en algún momento de mi vida y te soy sincero, no era feliz.
Yo no creo tampoco por así decirlo, la salud perfecta, ¿no? En que no haya que hacer nada, en que no tengas que consumir nada, que no debes nunca, que vivas únicamente, ¿no? O sea, siento que al final estos placeres que existen detrás de la comida, sobre todo, personalmente no consumo bebidas alcohólicas, salvo una copa de vino, una cerveza artesanal en un almuerzo, o sea, y más que nada, ¿me entiendes? Más que por el efecto, por el sabor, por la oportunidad, por la ocasión. Hoy por hoy no me privo de brindar con alguien en un momento importante, o sea, siento que ese compartir también es importante, pero porque tiene un espacio y un lugar para eso, ¿no? Con la comida pasa lo mismo. Con esto no te digo que yo nunca me como un postre, que nunca me como una hamburguesa, para nada. Pero nuevamente, cuando hay un espacio y un lugar específico para hacerlo, fuera de ese espacio y ese lugar, o sea, yo puedo tener una torta de chocolate 12 horas al frente mío y no voy a comer ni una migaja porque entiendo, o sea, hay un trasfondo, pero, y estoy seguro que tú también coincides con eso, hermano, eso es algo que se construye con años, o sea, con, Claro. con años de ¿no? Experiencia, disciplina, aprendizaje. Y lamentablemente, hermano, yo te soy sincero y creo que esto es algo muy importante de lo que tenemos que hablar, es que hoy por hoy tenemos como punto de inflexión la inmediatez. O sea, hoy por hoy la capacidad que tienen las personas para postergar gratificaciones es nula. O sea, eso es, yo creo, lo más jodido hoy en día, ¿no? Como tú, y regresamos, por ejemplo, a lo que hablamos prácticamente que al inicio. O sea, la facilidad y la rapidez con la que tú puedes conseguir algo que te transmita placer hoy en día es más rápida que nunca antes en la historia. Entonces, cada vez es más difícil para la gente que no tiene arraigada esta disciplina, que no necesariamente tiene este chip, que es sedentaria, que no tiene esta motivación, este drive, este deseo interno de buscar ser mejor a través de distintas vías. Es gente que, ¿me entiendes? Si tú te pones a pensar, es una colina enorme, porque para ellos fallar y verse obviamente envueltos en este círculo de me doy placer, me doy placer, me doy placer, me doy placer constantemente a través de la comida, va a ser lo más fácil y va a ser lo que implique menos involucramiento de parte de ellas. Entonces, y nuevamente acá cito a las grandes industrias porque al final, si te das cuenta, hermano, es un sistema. O sea, es un sistema que a nosotros nos tiene dopaminérgicamente hablando adictos prácticamente. O sea, constantemente presionando sobre el placer y nunca nos acostumbramos a como realmente nosotros deberíamos sentir placer, que es presionando sobre el dolor, o sea, diciendo que no a cosas, exponiéndonos a cosas difíciles en determinados momentos. Eso es lo que realmente te transmite a ti el placer. Eso es lo que a ti te permite comerte un pedazo de torta en un momento determinado sin que tengas ningún tipo de culpabilidad y puedas disfrutar el máximo del sabor, porque sabes que no va a pasar absolutamente nada, porque ese no es el común denominador de tu vida ni tu alimentación, ¿entiendes? Pero lamentablemente eso sucede en un porcentaje muy reducido de gente, ¿no? Y que obviamente, pues, en términos de contexto, y nuevamente regresamos a lo mismo, hay un componente de educación ahí, yo creo, súper poderoso y muy importante, ¿no? Lamentablemente no, es algo que yo creo, la nutrición, o sea, todo bien con que nos enseñen en el colegio, no sé, trigonometría, cívica, pero ¿y qué hay de una de las cosas más importantes y de las que hacemos todos los días de nuestra vida, que es alimentarnos? Porque nadie nos enseña desde chicos a hacerlo de forma correcta, ¿no? Totalmente. Y justo era una de las preguntas que te quería hacer hace ratito, porque para mí es algo importantísimo el tema de muchas otras materias. La nutrición es, si lo sabemos llevar desde pequeños a que estas cosas nos van a traer ciertos beneficios y estas cosas no, y por qué no, yo siento que todo va a ser muy distinto. O sea, miro países, aunque a veces es un poco de decir que ves países como Europa o Asia o el mismo Estados Unidos, porque siento que en esos países es donde también se consume mucho más este tipo de comidas, ¿no? Siento que antes era un poco más distinta la cosa, ¿no? Y es como, por ejemplo, esto que dices sobre el tema de la dopamina. Nos hemos vuelto adictos a la dopamina, tanto con el hecho de las redes sociales, con el tema de las drogas, puede ser, o, por ejemplo, una de las cosas interesantes, a mí me encanta el básquetbol. Ujú, Llegó un momento en mi vida en que
me da un poco de lata practicarlo. Entonces me ponía a jugar un videojuego. Entonces me ponía a jugar NBA 2K24. Entonces Ujú. llegó un momento en uno de estos juegos en el que dije, ¿por qué yo no puedo estar haciendo lo que este algoritmo o este personaje, este videojuego está haciendo? ¿Por qué yo no puedo salir a la cancha y hacer lo mismo? Entonces agarré mis cosas y me puse a entrenar. Y es como, mucha gente de repente ves en redes sociales estas vías perfectas de gente que está haciendo ejercicio, gente que se está nutriendo, que está corriendo maratones, o de los mismos chiquitos, pueden ver a otros niños o adolescentes o a jóvenes que sí están llevando esta vida y entonces te acostumbras o siento que de una u otra manera te metes en la vida de este personaje de internet y sientes que como que con ya verlo haciendo eso, tú estás como, bueno, ok, qué chévere, ¿no? Que lo haga, pero siento que uno no se pone a pensar en cómo, esa persona puedo ser yo, no a un nivel como hablábamos de llevar una vida perfecta respecto a la salud, porque son muchos factores sociales, culturales, familiares, académicos, de educación que cada persona es distinta, ¿no? Pero yo creo que el hecho de poder tener esta conciencia, de poder decir, bueno, ok, sí, necesito mejorar, necesito ver las cosas de distinta manera y yo creo que va a ser de mucha ayuda el hecho de que tengamos este espacio donde podamos conversar, donde podamos hablar mucho más acerca de la nutrición, de cómo estas cosas benefician o no a los deportistas, porque siento que en el Perú estamos en pañales respecto a nuestras formativas, porque yo creo que, por ejemplo, un futbolista o una voleibolista o un surfista, cualquier deporte que sea, llegas a ser profesional y recién ahí te pones tu preparador físico, te pones tu nutricionista, tu psicólogo, pero en realidad la cosa debió ser cuando recién empezaste a hacer ese deporte, para que estas personas puedan guiarte y cuando llegues a determinada edad ya estés listo, tanto en el aspecto deportivo, en el aspecto psicológico, en el aspecto físico y en el aspecto de la alimentación, que siento que en Perú nos falta todavía, que siento que si lo implementaríamos podríamos llegar mucho más lejos de lo que hemos estado muy cerca en las Olimpiadas, en el fútbol, en otros deportes, ahora estas chicas de la sub-17 del Mundial de vóley, ¿no? Entonces una psicóloga deportiva decía, ¿por qué Japón le ganó a Perú? Y hablaba una de las claves de que Japón tenía este aspecto psicológico, que me imagino que lo trabajarán años, de años, ¿no? Ahora veo mucho más, por ejemplo, relacionado al básquetbol que Asia, bueno, Oceanía, bueno, Asia se está preocupando más en dar esta importancia de entrenar más, preocuparse por el preparamiento, el acondicionamiento físico de sus atletas. Entonces siento que de una manera nosotros podemos replicar, no con la tecnología ni con las instalaciones de repente que competen a estos países, pero querer, yo creo que querer cambiar, querer mejorar, querer, tanto en tu caso como en mi caso, querer hacer que los demás puedan llevar un mejor estilo de vida, siento que para mí es el primer paso. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Un gran problema que nosotros tenemos ahorita acá en el Perú es, podemos llamarlo poco financiamiento y también podríamos llamarlo, que yo creo que es una combinación de ambas cosas, malos manejos de las personas que están a cargo de las principales federaciones deportivas hoy por hoy, ¿no? Lo vemos desde la Federación Peruana de Fútbol hasta cualquier tipo de federación, el mismo IPD sin ir muy lejos. Eh, Creo que hay que ser sinceros con eso, ¿no? O sea, hay muy poco apoyo al deportista y lo vemos en las Olimpiadas. Estefano Pereira es, y ojo, no es por restarle nada de mérito, o sea, lo que él ha hecho es impresionante y no por Claro. nada se ha ganado los laureles deportivos del Perú, pero es una persona que tiene los medios para buscárselo por su propia cuenta. Entonces, ¿qué pasa con el chico que nace y no tiene los medios? ¿Cómo esperas que ese chico, por muy talentoso que sea, vaya a salir adelante? Ese es el trabajo de las instituciones y de las federaciones deportivas, que lamentablemente, pues hoy por hoy, hermanos, están deseando muchísimo, dejando muchísimo que desear, ¿no? Entonces, sí, eh, en parte también ahí en esas aguas ando navegando, en dos disciplinas específicamente, atrás de deportistas.
que representan a la selección, federados, algunos en etapa formativa, otros ya adultos, pero ese es el camino, ¿no? Y si quizás no necesariamente nosotros vamos a presenciar ese gran cambio, y yo creo que algo que al peruano no le falta es la resiliencia. Está de más decir, no somos personas, creo yo, demasiado empeñosas, demasiado resilientes, eh, muy creativas y que yo personalmente creo tenemos mucho talento. Pero claro, el talento es algo que obviamente, como tú sabes, es algo que se tiene que pulir, ¿no? Y para pulirlo necesitas herramientas. Entonces, es parte de un todo, pero el solo hecho de que estés abriendo este tipo de espacios de conversación, el solo hecho de que sea algo que constantemente estemos comentando, nuevamente, yo regreso a la repetición, ¿no? O sea, yo, hermano, tengo ya casi 7 años repitiéndole constantemente a la gente muchas cosas, incluso en un mismo día me toca hablar de lo mismo 6, 7, 8 veces acerca de la importancia de ciertas cosas, pero al final eso es lo que se necesita, ¿no? Que la información realmente es información fidedigna y que tenga la capacidad de cambiar y mejorar la vida de una persona pueda ser pasada de boca a boca, porque al final eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? O sea, transmitirle lo mejor que nosotros sabemos a una persona y que, como tú dijiste en un momento también, al final es lo mejor que podemos hacer, en el sentido de que es como cuando tú le das la limosna a alguien. Tú le das una limosna a alguien y tú no sabes si esa persona va a comprar comida o droga con eso, pero tú cumples con facilitarle un medio y confiar y esperar que la persona vaya a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Te lo digo porque yo también en algún momento me tomaba muy personal el tema del progreso de las personas con las que trabajaba, hasta que entendí esto, ¿no? Que al final es la misma persona la que tiene que implementar los cambios y hacer el recorrido, y yo estoy ahí para guiarle en el proceso, pero no puedo hacerlo por ella, ¿no? Entonces eso también creo que es importante tener en cuenta. Totalmente, Renato. Gracias por darte el tiempo para estar acá. Se me han quedado muchas cosas pendientes para poder conversarlas en una futura oportunidad. Hay un tema del que me gustaría tocarlo en el próximo episodio que tengamos, que estoy comenzando a leer a David Sinclair, Ujú. que no sé si Uf. me imagino que has escuchado hablar de él. Entonces, tengo muchas dudas al respecto del hecho de cuánto es suficiente comer, Ujú. pero siento que, siento que simplemente hablar de eso, porque a mí me gusta informarme bien y tú sabes, ¿no? Ahorita estoy metiéndome más a las lecturas de la nutrición, entonces me gustaría que en el próximo episodio ya esté con mucho más fundamento de respecto a la comida, a la nutrición y el deporte, pero agradecerte el tiempo, las palabras, los consejos, realmente siempre en cada momento que necesito que alguien me aconseje, recurro a ti y gracias por gracias por compartir tus conocimientos con esta audiencia, con las personas que nos han escuchado y más importante conmigo, que al final de lo que tú me dices yo absorbo un montón y voy a tratar de investigar, mejorar, porque es una cuestión de hábitos, ¿no? Y al final como tú puedes ser nutricionista, yo puedo ser entrenador de básquet, pero si nosotros mismos no vivimos esto que estamos hablando, siento que va a ser un poco nulo, ¿no? Así como tú decías, ¿no? Se ve a leguas a alguien que realmente sí lleva un estilo de vida saludable con alguien que no. Entonces, se me quedan muchas cosas, agradecerte un montón por tu tiempo y por todo lo que estás haciendo con tus podcasts, con las personas a las que estás ayudando, así que agradecerte. Muchas gracias, Renato. Nada, hermano, muchísimas gracias a ti. Por supuesto, volvamos a conversar en una siguiente oportunidad. Felicitarte también nuevamente yo sé que ya lo habías hecho anteriormente, ¿no? Pero por retomar este tipo de espacios. Yo al final algo que siempre te digo es que la audiencia o el alcance que yo pueda tener al final es diminuto si obviamente lo extrapolamos a la cantidad de personas que necesitan escuchar esta información, y que lo mejor que podemos hacer es abrir, compartir, mantenernos comunicados, o sea, al final asegurarnos de que esta información pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Sabes que ahí cuentas conmigo, obviamente, para lo que necesites, y nada, y obviamente, pues también como conversamos, estamos empujando un mismo barco, ¿no? O sea, que así sea. Muchas gracias, hermano. Dale. Que hermano, un gustazo hablar contigo, que estés muy bien. Igualmente, cuídate. Chao, chao, gracias a todos.